Buenas noches, licenciado Luis Antonio Villada. En este video tengo la oportunidad de hablar acerca de situaciones procesales vistas en clases ubicadas dentro del video que usted nos ha proporcionado. Bueno, como sabemos, para que dé inicio un proceso penal debe haber una conducta atípica que altere el orden social regulado por nuestras diferentes normas y leyes de nuestro país, ¿verdad? En el caso del día de ahora tenemos la oportunidad de hablar acerca de una extorsión agravada por parte de los imputados Lisbeth Eugenio Hernández Rodríguez, Jennifer Margaret Hércules Montes y Denis Alexander Hernández Ortiz. Como primer punto tenemos lo que es el delito de extorsión agravada, y para poder establecer el hecho punible al momento de esta audiencia se toma el artículo 214 del Código Penal, en el cual nos dice que el que obliga contra su voluntad o a realizar, tolerar o omitir un acto o negocio en perjuicio de su patrimonio, actividad profesional o económico o de un tercero, independientemente del monto o perjuicio ocasionado con el propósito de obtener provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Pues, cabe mencionar que al momento de realizar este video hace mención al artículo 214 del Código Penal, ¿verdad? Pero al momento este artículo ha sido derogado. Como siguiente punto tenemos lo que es la interposición de la demanda, y el artículo 270 nos dice actos iniciales. La investigación da inicio de oficio por denuncia, querella o aviso. Como podemos observar en el video de la audiencia preliminar, menciona que la víctima interpuso la denuncia a la Policía Nacional Civil en la unidad de antiextorsiones. Por lo tanto, la investigación da inicio por la denuncia interpuesta por la víctima. Como siguiente punto tenemos lo que es la remisión del caso de la Policía Nacional Civil a la Fiscalía General de la República, dado que la denuncia interpuesta por parte de la víctima fue realizada a la PNC en la unidad de antiextorsiones. Esta tiene que informar de su recibimiento a la Fiscalía General de la República, ya que así lo establece nuestro artículo 267 del Código Penal, el cual nos dice que denuncia o querella impuesta ante la policía cuando la denuncia querella sea presentada ante la policía. Esta actuará con arreglo a lo dispuesto por este código, informando de su recibo a la Fiscalía General de la República dentro de un plazo no máximo de 8 horas. Como siguiente punto tenemos lo que es la intervención de la Fiscalía, que lo encontramos en el capítulo número 2 de diligencias iniciales de la investigación, artículo 270 del Código Procesal Penal, y dice que la investigación inicial, tan pronto como la Fiscalía General de la República tenga conocimiento de un hecho punible, será de oficio por denuncia o querella o aviso. Procurará que no se produzcan consecuencias ulteriores e iniciará la investigación, salvo en casos de excepción autorizados por este código o por la ley. Como siguiente punto tenemos lo que es el requerimiento fiscal, y acá tenemos las reglas general que debemos de recordar: que la presentación de requerimiento fiscal ante el juez de paz es indispensable para continuar el proceso, ya que el artículo 297 del Código Procesal Penal nos establece lo siguiente. Regla general: no podrá realizarse la audiencia inicial ni iniciarse la instrucción formal sin el respectivo requerimiento fiscal.
Como siguiente punto tenemos lo que es la función de la policía de investigación. Lo podemos encontrar en el artículo 271 del Código Procesal Penal, que nos dice que la policía, por iniciativa propia, por denuncia, aviso o por orden del fiscal, procederá de inmediato a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender a los autores o partícipes, recogerá las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación. En el presente caso, la policía actuó por órdenes de la Fiscalía a realizar un operativo para poder capturar a los imputados que son señalados de realizar el delito de extorsión agravada, la cual fue llevada a cabo en el centro comercial de Metrocentro en la 8ª etapa. Como siguiente punto tenemos la detención en flagrancia, producto del operativo realizado en el centro comercial Metrocentro por parte de la Fiscalía con ayuda de la Policía Nacional Civil. Se logra capturar a los imputados en flagrancia del delito, ya que al momento de entregar el dinero de la extorsión se logró identificar a los imputados Denis Alexander Hernández Ortiz, quien estaba dirigiendo el recibimiento del dinero producto de la extorsión, a la imputada Lisbeth Eugenia Ortiz Rodríguez, que recibió el dinero de la extorsión, y la imputada Jennifer Margaret Hércules Montes, realizando, se podría decir que un rol de vigilancia en la cooperación con los dos imputados mencionados anteriormente. Dicha detención a flagrancia la podemos encontrar regulada en el artículo 323 del Código Procesal Penal, el cual establece que la policía aprehenderá a quien sorprenda en flagrancia del delito, y este artículo también lo podemos relacionar con el artículo 324 del mismo Código Procesal Penal, que dice que la detención por la Fiscalía General de la República puede ordenar antes el requerimiento de la detención administrativa del imputado cuando estime los presupuestos que justifiquen la detención provisional. Continuando, tenemos lo que sería la etapa de instrucción, y para poder llegar a la celebración de la audiencia preliminar tiene que haberse dictado previamente un auto de instrucción formal, con el fin de que en este periodo de tiempo se puedan recabar todos los elementos necesarios para introducir el proceso que permitan fundamentar la acusación fiscal, tal como lo establece el artículo 301 del Código Procesal Penal. Capítulo 5, formalidad final. Capítulo 5, instrucción formal. Finalidad. Artículo 301. La instrucción formal tendrá por objeto la preparación de la vista pública mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y preparar la defensa del imputado. Como siguiente punto tenemos lo que es el dictamen de acusación, estipulado en el capítulo 11, audiencia preliminar, dictamen. Artículo 355 del Código Procesal Penal. El fiscal y el querellante podrán proponer hasta 5 días después de concluida la instrucción, la acusación, el sobreseimiento definitivo o provisional, la aplicación de un criterio de oportunidad de la acción pública, la suspensión condicional del procedimiento, la aplicación del procedimiento abreviado, y por último tenemos lo que es la homologación de los acuerdos alcanzados en la conciliación o mediación en sede administrativa. También tenemos que si por negligencia o fuerza mayor el fiscal no presenta la solicitud alguna, el juez intimará al fiscal superior para que lo haga dentro de 3 días. De no hacerlo, se declarará extinguida la acción penal.
En caso de que el fiscal o el querellante solicite un sobreseimiento y se trate de los supuestos señalados en que no se extingue la acción civil o de la aplicación de un procedimiento abreviado, podrán solicitar, si fuera precedente, que el juez de instrucción se pronuncie en la audiencia preliminar sobre la preparación de los daños y perjuicios. Bueno, continuando con el punto número 10, se verifica que la acusación contenga los datos personales de los imputados. El artículo 365 del Código Procesal Penal nos establece acerca de los requisitos de la acusación y nos dice que la acusación tendrá bajo pena de inadmisibilidad en el literal 1 los datos personales del imputado o si se ignoran los que sirvan para identificarlo como parte de los requisitos que debe llevar la acusación es la de los imputados por medio de sus datos personales, en este caso para el delito de extorsión agravada, el cual es llevado a cabo por el agente auxiliar fiscal a la hora de identificar a los imputados por medio de sus nombres completos. Como siguiente punto tenemos lo que es la audiencia preliminar, ya que esta es parte del proceso penal. La consideramos como una situación procesal, ya que es importante que se realice esta audiencia para poder establecer todos los medios de prueba que han sido recabados en el tiempo de instrucción formal. Como siguiente punto tenemos lo que es revisar que cada parte tenga el tiempo suficiente para poder fundamentar sus pretensiones. Con esto se busca, en base a lo establecido el artículo 361, que las partes acudan a la audiencia para poder producir sus pruebas y de esta forma fundamentar sus pretensiones. En el artículo 361, inciso primero y segundo, admitirá total o parcialmente la acusación del fiscal o del creyente y ordenará la apertura a juicio en el orden penal, asimismo el civil cuando corresponda, y decretará auto de sobreseimiento. Como siguiente punto tenemos lo que es que el día señalado al se realizará la audiencia, se dispondrá la producción de la prueba y dará tiempo suficiente para que cada parte fundamente su pretensión a la audiencia preliminar y deberán comparecer el fiscal, el imputado, el defensor, el creyente y las partes civiles. La ausencia del fiscal, el imputado, el defensor y el creyente y las partes civiles. La ausencia del fiscal o del defensor serán subsanadas de inmediato. En el último caso, solicitando un defensor público. Como siguiente punto tenemos lo que es la solicitud de sobreseimiento provisional para el imputado. Para la imputada, en este caso, Jennifer Margaret Hernán Hércules Montes, ya que según el defensor de la imputada, la fiscalía no ofrece elementos suficientes para poder mostrar la participación de ella, y eso lo encontramos regulado en el artículo 351, el cual nos establece sobre el seguimiento provisional. El sobreseimiento se entenderá provisional cuando los elementos de convicción obtenidos hasta la conclusión de la instrucción sean suficientes para fundamentar la acusación, pero exista la posibilidad que puedan incorporarse nuevos. La resolución mencionará concretamente los elementos de convicción que la Fiscalía ofrece al momento de incorporar el procedimiento provisional ejecutoriado para cesar toda medida cautelada. Como siguiente punto tenemos lo que es el ofrecimiento de prueba que se da en esta audiencia. El ofrecimiento de prueba está regulado en el artículo 358, literal 12, que nos dice que ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar.
También lo podemos relacionar con el artículo 359, que nos dice que para ofrecer prueba testimonial será necesario presentar la lista de testigos con indicación del nombre, profesión, domicilio, residencias o el lugar donde se puede ser localizado. Se presentarán también los documentos que no han sido ingresados antes o se señalará el lugar donde se puede presentar. Como siguiente punto tenemos lo que es el ofrecimiento de prueba documental. En el video del desarrollo de la audiencia preliminar podemos ver cómo se da el ofrecimiento de prueba documental, los cuales están regulados en el artículo 359, inciso 2, el cual nos dice: se presentarán también los documentos que no han sido ingresados antes o señalará el lugar en donde se hallan para que el juez o tribunal lo requiera. Nos dice también que los documentos que no han sido ingresados antes señalados será en un lugar donde se hallan para que el juez o tribunal los requiera. Toda clase de prueba será ofrecida con la indicación de los hechos o circunstancias que se pretendan aprobar bajo pena de inadmisibilidad. También tenemos lo que es el derecho de defensa material, que el imputado Jennifer Hércules Montes hace uso de su derecho de defensa material para intervenir de manera personal en audiencia preliminar y poder dar su declaración del por qué se encontraba en el centro comercial, el día y hora que se llevó a cabo la entrega del dinero. En concepto de extorsión del derecho de defensa material lo encontramos regulado en el artículo 81 del Código Procesal Penal, en el inciso primero, y nos establece que el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente y por medio de su defensor en todos los actos procesales y en audiencia que impliquen la producción o incorporación de elementos de prueba, a formular él o por medio de su defensor y las peticiones que consideran pertinentes. Su intervención personal podrá ser limitada por la autoridad judicial. Como punto 17 tenemos lo que es las solicitudes de sobreseguimiento provisional dentro de las facultades que les corresponden. Los defensores estos solicitan el sobreseguimiento provisional para los dos imputados del sexo femenino con base en el artículo 358 del Código Procesal Penal, el cual dice facultades y deberes de las personas, artículo 358. Dentro de los 5 días previstos en el artículo anterior, el defensor o en su caso el fiscal, el querellante, o el actor civil por escrito pueden, según corresponda el literal 4, solicitar el sobreseguimiento definitivo o provisional. Tenemos lo que es como siguiente punto la solicitud de recabación de medidas cautelares. La imputada Jennifer Margaret Hércules Montes, en base a sus facultades establecidas en el artículo 358, pide dentro de los 5 días previstos en el caso fiscal, el querellante o el actor civil por el escrito para, según corresponde el literal 9, solicitar la imposición o recabación de una medida cautelar. Tenemos lo que es la resolución estipulada en el artículo 362. Después de finalizar la audiencia, el juez a cargo resolvió todas las cuestiones planteadas por ambas partes. Esto lo encontramos regulado en el artículo 62 del Código Procesal Penal, el cual nos establece que inmediatamente después de finalizar la audiencia, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas. Como siguiente punto
como punto número 20 tenemos lo que es la admisión del dictamen de acusación del juez dentro de las facultades que admite el dictamen de acusación presentado por parte de la Fiscalía para el presente caso de extorsión agravada. Esto según sus facultades establecidas en el artículo 362, literal 1, el cual nos dice admitirá total o parcialmente la acusación del fiscal o del querellente y ordenará la apertura a juicio en el orden personal, asimismo en el civil cuando corresponda. Como siguiente punto podemos mencionar la ratificación de las medidas cautelares. Eso lo podemos encontrar regulado en el artículo 60, siempre en el mismo artículo 62, el cual nos dice que inmediatamente después de realizar la audiencia, los jueces resolverán todas las cuestiones planteadas en el caso literal, en el literal número 12. Tenemos que ratificará, revocará, sustituirá o impondrá medidas cautelares. Y siguiendo tenemos lo que es la confirmación de la notificación de la resolución por medio de la lectura, y esto sigue estando regulado en el artículo 62 de nuestro Código Penal, el cual establece en el inciso final que la resolución será notificada por su lectura o su auto de apertura a juicio estipulado en el artículo 364, literales 4, 6, 7 y literal 8. Y para concluir tenemos lo que es la admisión de la acusación en el orden penal y civil, con la descripción precisa del hecho o objeto del juicio y de las personas acusadas. Tenemos lo que es el literal 4, orden de remitir las actuaciones del tribunal de sentencia, el literal 5, que sería la identificación de las partes admitidas, incluyendo las civiles cuando corresponda. El literal 6 sería la imposición, ratificación, revocación o sustitución de medidas cautelares, disponiendo en su caso la libertad del imputado de forma inmediata. Y lo que tenemos el numeral 7, que es la intimación a las partes para que en un plazo común de 5 días concurran ante el tribunal de sentencia, se presenten y señalen lugar para las notificaciones de remisión de actuaciones, y esto lo encontramos regulado en el artículo 365 del Código Procesal Penal, del cual nos establece lo siguiente: remisión de actuaciones, artículo 365. Practicadas las notificaciones correspondientes, el secretario remitirá dentro de 48 horas las actuaciones y la documentación a la sede del tribunal de sentencia, poniendo a su disposición los objetos secuestrados y las personas detenidas. En ese caso hemos terminado las situaciones procesales que podemos observar en el video de la audiencia preliminar. Espero haya sido breve y concisa en cada una de ellas. Muchas gracias, licenciado.